La familia Rothschild ha hecho estragos en América Latina y ha hecho estragos en varios continentes, en África, en la ex Unión Soviética, todo lo que es Macedonia, los movimientos separatistas, guerras civiles en Centroamérica. Son autores de todo el caos que viven nuestros países, que buscaban el estancamiento y el fracaso de los estados, además de su debilitamiento. Tienen una cantidad enorme de representantes, se han comprado los principales medios de comunicación y por supuesto ni siquiera el entretenimiento de los niños se ha salvado. Son dueños de Netflix, de Warner Bros., de Disney y de una cantidad de medios importantes. Entonces tienen sus representantes, ahí los tienen a Obama, a los Clinton, a Carter, a Bush, que los han asociado en una serie de negocios, pero lo más importante es que estos siembran el caos en los países. Además de todo, al final de la década de los 80 han lanzado a través de George Soros una enorme cantidad de ONGs, 100.000 para ser precisos, con dos objetivos. Uno, mentalizar en odios, en racismo, imponer la ideología de género, someter a los países a la economía del endeudamiento, acudir a todos estos préstamos que vienen totalmente condicionados para contratar sus empresas, para favorecer sus empresas. Han corrompido todo el sistema político. Y acá tenemos en este momento un país cooptado por el crimen transnacional organizado. Han simulado la salida del embajador Philip Goldberg para no pringarse, utilizaría ese término, con el narcotráfico que ellos mismos respaldan a gran escala. Soros ha lanzado las 100.000 ONGs con dos objetivos. El primero, el lavado de dinero, es decir, disfrazar en una serie de proyectos de ONGs inexistentes que tienen como objetivo la filantropía. Pero esto, por supuesto, es lo menos que hacen, pretender cooperar a los países, a la pobreza, a la miseria, a la ecología, a toda esa historia con la que han ido mentalizando para hacer fracasar los estados. Además, dentro de sus ONGs tienen ONGs que se dedican a temas jurídicos y con la deuda imponen leyes que hagan que los estados fracasen, que las iniciativas privadas de cada estado y las empresas fracasen. Entonces, esos préstamos vienen condicionados para sus empresas y esas ONGs imponen leyes. ¿De qué manera? Se meten en temas laborales, impositivos, aduaneros, hacen que el hacer empresa en cada país sea un quijotismo. Y por supuesto, ¿por qué? Porque ellos mismos diseñan los estados para que estos colapsen, para que sean estados dedicados a exaccionar, dedicados al asistencialismo, a la mendicidad. Acostumbran a grandes conglomerados humanos a estirar la mano, a pasar el sombrero, a no trabajar, a reclamar por algo que ancestralmente les pertenecía, a vivir de ilusiones. Y esto es lo que han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Todo esto hemos denunciado después de haber investigado acuciosamente todo lo que ha significado el accionar a lo largo de la historia de los países, particularmente Bolivia. Y hoy nos encontramos con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que ellos controlan. Imponen la ideología de género, imponen que dentro del censo se incorpore a todo lo que representa el tema de las nacionalidades dentro de un solo país. En el caso boliviano, 36 naciones en una sola patria. ¿Esto qué va a generar? Conflicto, esto va a generar mayor retroceso, va a generar incluso movimientos separatistas, guerras civiles, y a esto es a lo que nos aprestamos a ingresar. Por esto debemos decir no al censo. No, precisamente porque están con estas trampas que ya iniciaron en la época de Víctor Hugo Cárdenas, con la ley INRA, esos discursos de nacionalidades, de indigenismo y todo aquello, han manejado hasta en las universidades mentalizando jóvenes porque han penetrado todo el aparato público. Entonces, el censo
es un instrumento de medición. Solamente sirve para medir la cantidad de población que tiene un estado, el nivel de ingresos, de empleo, de vivienda que tiene la gente para que el estado mejore esas condiciones. Bajo ninguna circunstancia se ha visto que se tenga que preguntar el sexo de la persona, si ha nacido hombre o mujer, o si se ha transformado a lo largo del tiempo, o si se ha operado, o si es transexual. Es decir, la vida sexual y las preferencias sexuales de la persona no le interesan al Estado. Lo que sí le interesa es atender a los seres humanos sin ninguna discriminación, a los bolivianos sin ninguna discriminación. Pero esa mentalización ha sido absolutamente dañina. Ustedes pueden investigar particularmente quién es Soros, quiénes son los Rothschild, qué pasó con la historia de Bolivia, la invasión chilena, la guerra del Chaco, el desmembramiento de uno de los departamentos llamado Litoral, el 10º departamento de Bolivia, y van a encontrarse con una historia absolutamente diferente. Estos tuvieron la capacidad de comprarse a todo el sistema político, y ese sistema político ha traicionado a la patria. Ese sistema político tiene que ser procesado, y por supuesto ese enriquecimiento que han obtenido merced a su felonía, por supuesto tiene que volver al Estado. Y acá estamos hablando de que nos aprestamos a ir a un censo en un Estado que está totalmente cooptado. Y por supuesto, yo les decía, he sido bastante respetuosa e indulgente con un personaje tan siniestro como es George Soros. Antes era Mark Rich el representante, pero ya murió. Hoy estamos frente a Soros, que controla todo, que es la cara visible de esas 2, 3 familias que están haciendo estragos en el mundo. Y que estos que pertenecen al narcorrégimen que impera ya hace 2 décadas, por supuesto que se han vendido. No hay otro término. Pensé que fui indulgente con él, pero escuchen, aquí la tienen a Viviana Canosa, una periodista argentina. Te pido, Lucas, a nuestro director, si me puedes poner esa cara de ese Soros joven y cínico que se le reía a una mujer brillante como era. Mira, a este hijo de puta llamado Soros, un hijo de puta, y yo lo digo así, hijo de puta Soros, ¿cómo le hablaba a Eve de Bonafini? Varias de las personas que dieron batalla a Soros han caído en sus fauces, pero por supuesto espero que el pueblo boliviano reaccione. Por esto, obviamente, evitan que este tipo de noticias salgan a la luz. Es importante compartir, difundir. Mientras tengamos las redes sociales para hacerlo, va a ser muy importante el compromiso de cada boliviano de llegar hasta la última persona de nuestro territorio para que se enteren lo que realmente está sucediendo con Bolivia. A ellos, obviamente, siempre les han interesado nuestras enormes riquezas. Hoy les interesa el territorio. Quieren que nos matemos entre nosotros, que despoblemos el territorio y que por supuesto ellos puedan tener mayor éxito con el negocio de la actualidad, que es el contrabando humano. Venden espacios territoriales en cada país, en cada nación donde ellos han provocado guerras.